Señor me permite predicar la palabra, uno siempre dice lo mismo, pero aunque no lo crean es verdad. Es una responsabilidad gigantesca, hermanos. Es un privilegio hermoso, pero es una responsabilidad gigantesca que recae sobre este simple ser humano. Pero confiamos en el Señor de que su palabra es la que cambia los corazones. Uno es solamente un instrumento, y deseamos y confiamos también que el Señor pueda exhortar nuestra vida a través de su palabra, no de lo que yo pueda decir o de lo que yo quiera decir. Vamos a orar para comenzar. Padre Santo, Señor, gracias te damos por Cristo Jesús. Gracias por su sacrificio. Padre, gracias porque por Él hoy somos llamados hijos. Somos parte de la familia celestial. Padre Santo, gracias por el Espíritu Santo que nos ayuda, Señor. Que a través de tu palabra nutre nuestras vidas, Señor. Y te pedimos, Padre Santo, que el poder de tu Espíritu Santo hoy a través de tu palabra pueda cambiar, Señor, nuestras vidas, nuestros corazones duros, Señor. Padre, que, como hemos dicho y se ha dicho en muchas ocasiones, yo pueda ser invisible, Señor. Que tú puedas hablar a mis hermanos y también a mí, Señor. Padre Santo, glorifícate en tu palabra, Señor. Glorifícate en medio de la iglesia, Señor. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Continuamos, hermanos, con las predicaciones sobre el libro de Apocalipsis. Ya vimos, ¿verdad?, varias cosas en las 7 iglesias, que fue el primer ciclo, ¿cierto? El segundo ciclo, predicado por nuestro hermano Pablo, principalmente con los 7 sellos. Y hoy vamos a ver el tercer ciclo que nos presenta el libro de Apocalipsis con las 7 trompetas. Antes de comenzar, es importante, hermanos, que refresquemos algunas cosas en relación al libro de Apocalipsis. Primero que todo, invitarles a que puedan ingresar a graciasoberana.cl, escuchar las prédicas de nuestro anciano, de nuestro pastor Alex Figueroa, en donde él hizo una introducción en 2 predicaciones de lo que es el libro de Apocalipsis, ¿verdad? Cómo enfrentarnos a este libro, y de esa forma vamos a estar mejor preparados para entender todo lo que viene. Y lo que hizo nuestro hermano Pablo y lo que por la gracia del Señor voy a exponer yo. Recordemos que es un libro apocalíptico, algunos pequeños tips, que tienen muchas imágenes, simbolismo, criaturas maravillosas, en fin, y también tiene un lenguaje que se usa en los libros apocalípticos y también que es propio de la cultura, y que si lo tratamos de entender con nuestro lenguaje, la verdad vamos a llegar a interpretaciones bastante erróneas. No es un relato en orden cronológico, sino que hablamos de que es un gran cuadro en el cual se cuenta la misma historia, pero desde distintas ópticas. Y por eso que hablamos de los ciclos. Tiene sus destinatarios claros, son las 7 iglesias. Esos son los destinatarios, ellos son los destinatarios del libro completo de Apocalipsis. Pero también cada iglesia, en cada época, en toda la historia de la humanidad, recibe este libro como palabra de Dios, y es Dios también hablando a la iglesia en la actualidad contemporánea. Contiene profecías, ¿cierto?, que se van sucediendo a cada época de la iglesia, valga la redundancia, pero existirá un cumplimiento cabal, total, de estas profecías también, y de manera definitiva. No olvidar que se van cumpliendo progresivamente, pero llegará un momento en que se cumplan de manera completa o definitiva. Eso. Y dar gracias a Simon Kistemaker, David Chilton. Son 2 obras que ustedes pueden descargar sobre el libro de Apocalipsis, que en lo particular me han servido mucho para preparar estas predicaciones. Dios atiende las oraciones de su pueblo. Dios atiende las oraciones de su pueblo. Ese es el título de nuestro sermón, y los invito a que podamos ir al libro de Apocalipsis, capítulo 8, versículos del 1 al 5.
Cuando abrió el séptimo sello, se hizo silencio en el cielo como por media hora, y vi a los ángeles que estaban en pie ante Dios, y se les dieron 7 trompetas. Otro ángel vino entonces y se paró ante el altar con un incensario de oro, y se le dio mucho incienso para añadirlo a las oraciones de todos los santos sobre el altar de oro que estaba delante del trono. Y de la mano del ángel subió a la presencia de Dios el humo del incienso con las oraciones de los santos. Y el ángel tomó el incensario y lo llenó del fuego del altar y lo arrojó a la tierra, y hubo truenos y voces y relámpagos y un terremoto. Entonces, luego de haber recorrido cada una de las iglesias, ¿cierto?, los sellos a través de la predicación de nuestro hermano Pablo, nos encontramos hoy con el capítulo 8 y con con algo que quedó pendiente en la predicación anterior, ¿cierto? No sé si se les viene a la mente qué es, pero algo muy importante quedó pendiente. Y es que el séptimo sello aún no se ha abierto. Se abrieron 6 de los sellos que contenía el libro, pero el sello número 7 aún no se abre. Y hoy veremos qué ocurre cuando este sello es abierto. Encontramos en estos 3 primeros versículos, ¿quién es el que abre el sello? ¿Cierto? Y es Cristo Jesús, el único que es digno de abrirlo, de acuerdo a Apocalipsis 5:5. Dice: cuando abrió el séptimo sello, se hizo silencio en el cielo como por media hora, y vi a los 7 ángeles que estaban en pie ante Dios, y se le dieron 7 trompetas. Nuestra predicación va a estar en 4 puntos. El primero va a ser el silencio en el cielo, el segundo las oraciones perfectas del pueblo de Dios, el tercero la soberanía de Dios y las oraciones de su pueblo, y el cuarto la respuesta de Dios. Nuestro primer punto entonces, el silencio en el cielo. Y repito, cuando abrió el séptimo sello se hizo silencio en el cielo como por media hora, y vi a los 7 ángeles que estaban en pie ante Dios, y se le dieron 7 trompetas. Decíamos entonces, hermanos, que Cristo es quien abre este sello, ¿cierto? Apocalipsis 5:5 dice: y uno de los ancianos me dijo: no llores, he aquí el león de la tribu de Judá, la raíz de David, ha vencido para abrir el libro y desatar sus 7 sellos. Entonces Juan estaba llorando, estaba triste, porque nadie podía abrir los sellos, nadie era digno. Sin embargo, se le dice que Cristo Jesús, el digno, es quien puede abrir estos sello, y es el mismo quien abre entonces nuestro sello número 7. ¿Qué ocurre al abrir el sello? Podemos ver que hay silencio como por media hora. Silencio como por media hora. Es un tiempo determinado por la palabra de Dios, no es media hora cronológica, es un tiempo determinado por la palabra de Dios, en el cual suceden todos los eventos que vamos a ver desde el versículo 1 al versículo 5. Suceden en este momento, en este silencio sublime. Y debemos entonces, hermanos, situarnos en este contexto. Recordemos lo que estaba pasando anteriormente. Dios en el trono estaba recibiendo adoración de los 24, ¿cierto?, ancianos, de los seres, ¿cierto?, que estaban delante de él, de la multitud. Estaba recibiendo cánticos, dice, con palmas en sus manos alababan al Señor. Estaba todo, absolutamente todo centrado en dar alabanzas a Dios. Sin embargo, se abre el séptimo sello y en vez de venir juicio, en vez de venir el derramamiento de la ira inmediata de Dios sobre la tierra, ocurre algo diferente, y es que hay un silencio. Un silencio. Y este silencio, hermanos, lo podemos encontrar en muchos pasajes de la Biblia y principalmente en los profetas. Por ejemplo, en Zacarías 2:13 dice que debido a que Jehová se había levantado de su morada, el profeta mandó a toda carne, dice, a guardar silencio. La imagen más clara también de ver este silencio en la Escritura la encontramos en el templo. Cuando el sacerdote ofrecía incienso a Dios, existía un temor reverencial y también existía un silencio solemne. Todos en el pueblo guardaban silencio, mientras que el aroma de este incienso llenaba prácticamente el área. Dice Alfred Edersheim, es judío,
pastor presbiteriano también, pero erudito judío, dice: es este solemnísimo momento cuando a través de los vastos edificios del templo un profundo silencio reposaba sobre la multitud que adoraba, mientras dentro del santuario mismo el sacerdote ponía el incienso sobre el altar de oro y la nube de incienso se elevaba delante del Señor, lo que sirve como imagen de las cosas celestiales que vemos en esta descripción. Entonces se abre el sello y hay silencio. Todo se centra nuevamente, iniciando el ciclo, en el cielo, en el trono de Dios. Además del silencio, vemos otro elemento que es importante mencionar, y son las trompetas. Las trompetas es un simbolismo también que lo encontramos muchas veces en el Antiguo Testamento, con la llegada del Arca del Pacto, cuando se presenta un nuevo rey, por ejemplo, cuando venía juicio sobre Israel, y esto llamaba un arrepentimiento, el sonido de trompeta, al arrepentimiento general. Moisés la usó para congregar al pueblo, ¿cierto? Y también cuando iban a iniciar un combate. Y estos dos simbolismos entonces nos están, en conclusión de nuestro primer punto, informando algo muy importante, y es que algo importante va a ocurrir. Hay silencio. Es tanto, hermanos, lo importante que va a ocurrir acá, que la misma adoración al mismo Dios es detenida, y adicional a esto vemos las trompetas, ¿cierto?, que comúnmente se ocupaba para lo que acabo de describir, diciendo que si estas van a sonar es porque algo importante va a ocurrir. Y aquí, hermanos, tenemos una interrogante, o algo no cuadra. Dice, si nos situamos en el contexto, ¿cierto?, les repito, nuestro versículo está dentro de otros versículos que venían anteriormente, ¿cierto? Lo que estamos leyendo no es algo aislado, sino que tiene una conexión con lo que estábamos leyendo anteriormente. Y tal cual les comentaba, Dios estaba siendo adorado en su trono, sentado, siendo adorado por todas las multitudes, por todas las criaturas que están en el cielo, con cánticos, aplausos, seres celestiales, los redimidos de Dios adorándolo. Pero de repente hay silencio en el cielo. Dios manda que haya un silencio en el cielo, y debemos preguntarnos entonces, hermanos, el por qué. Tenemos entonces un gran cuadro, ¿ya? Y quiero que esto quede en nuestras mentes, un gran cuadro con el 3 veces santo Dios, el Todopoderoso, el que era, el que es y el que siempre será, el único digno de toda gloria y honra, con poder, creador, ¿cierto?, sustentador de todas las cosas. Él es quien está sentado en el trono y hace callar absolutamente todo en el cielo, incluso la misma oración que Él estaba recibiendo. Hace callar a los 24 ancianos, y quiero ser enfático en esto, a los 4 seres vivientes y a la multitud vestida de ropas blancas. Y además los 7 ángeles con sus trompetas muestran entonces que algo importante va a ocurrir. Pero aquí es lo que yo creo, y no sé si ustedes se pueden hacer la pregunta, que algo no cuadra o hay una interrogante, y es la siguiente: ¿qué ha provocado que Dios, el que acabamos de describir, y tal cual lo describen los capítulos anteriores, qué ha provocado que Dios permita este silencio en su misma presencia? ¿Qué ha provocado que Dios permita que la adoración que va hacia Él, siendo digno de recibirla de manera constante, qué ha provocado que Dios haga este silencio? Y para responder esta pregunta, debemos recordar que Apocalipsis es un libro lleno de simbolismo, ¿cierto?, que nos revelan las hermosas verdades de Dios. El libro de Apocalipsis no nos oculta nada, nos revela muchas cosas, ¿cierto? Y vamos a ver entonces por qué Dios manda a que este silencio se manifieste y cuál maravillosa promesa y bendición para su pueblo tenemos nosotros hoy. Nuestro segundo punto entonces, y para responder esta pregunta, lo vamos a ver en nuestro segundo punto, que es las oraciones perfectas del pueblo de Dios. El versículo 3 dice: otro ángel vino entonces y se paró ante el altar con un incensario de oro, y se le dio mucho incienso para añadirlo a las oraciones de todos los santos sobre el altar de oro que estaba delante del trono. Y de la mano del ángel subió a la presencia de Dios el humo del incienso con las oraciones de los santos. ¿Qué ocurre acá, hermanos? Se abre el sello, ya hablamos del silencio, hablamos de las trompetas,
con los 7 ángeles presentados ante el trono de Dios, pero aparece un octavo ángel, ¿cierto? Aparece un octavo ángel, y este ángel cumple una función. Se enfatizan las oraciones de todos los santos. De eso nos hablan estos 2 versículos. Incluso el 4 lo repite, ¿cierto? Diciendo las oraciones de los santos. Y al leer estos versículos en primera instancia, no vemos el valor que tienen, ¿cierto? No vemos el valor que tiene, que claro, Dios hace silencio, se presentan las trompetas, algo importante va a ocurrir, pero ¿qué tiene que ver este ángel que aparece con un incenciario, se le da incienso para que lo añada a las oraciones de todos los santos? O sea, eso nos responde a nuestra pregunta del por qué Dios ha permitido el silencio. Hermanos, si leemos más detalladamente vamos a darnos cuenta por qué Dios permitió este silencio. ¿Qué provoca que Dios, el Santo, haga silencio en el cielo y centre su atención en Él y en lo importante que va a ocurrir? Yo veo 2 respuestas, y el texto nos da 2 respuestas. La primera es que este silencio lo ha provocado su amor al oír el grito desesperado de sus hijos, y también lo ha provocado la obra de Cristo al abrir el sello y al interceder por los santos. Desarrollemos entonces estas 2 respuestas. Lo ha provocado su amor al oír el grito desesperado de sus hijos. Y aquí quiero que pensemos en lo siguiente, hermanos. Tu hijo pequeño está en su habitación, tú estás en el living de tu casa, disfrutando del placer que se te venga a la mente, quizás viendo una película, quizás leyendo un libro, comiendo tu manjar preferido. Tu hijo no hace ruido en la habitación, cosa que ya te parece un poco extraño, pero tú sigues disfrutando de este placer, de quizás dormir una siesta. Tú estás tranquilo en ese lugar. Cuando de repente sientes el grito de tu hijo, desgarrador, y el llanto de tu hijo en la habitación, ¿qué harías tú, hermano? Los que somos padres, ¿qué haríamos? Lo dejaríamos solo y le diríamos, levántate, ¿cierto? No estés llamando la atención. ¿Seguirías leyendo tu libro, disfrutando de tu placer, durmiendo tu siesta? ¿Llamarías al vecino o a un familiar para que vaya en ayuda de tu hijo? ¿Qué harías tú, hermano? ¿Acaso no dejarías todo, hermano? Absolutamente todo. ¿E irías corriendo a ver qué le ha sucedido a tu pequeño? ¿Acaso el llanto de tu pequeño no pondría tu corazón a 1000 latidos por segundo y correrías sin importar nada de lo que estabas haciendo solo por el bien de tu pequeño? Quienes somos padres podemos entender un poco mejor esto. Y este silencio entonces, hermanos, se realiza debido a que el Dios soberano ha decidido atender las oraciones de su pueblo. El perfecto Padre Eterno, por amor de sus hijos, deja todo para atender a sus pequeños. Él se ha dignado en dar atención a lo que su pueblo está clamando. Dios da una importancia tremenda, hermanos, a los gemidos, a las súplicas, a los ruegos de sus pequeños. Este es nuestro Dios, quien siendo digno de recibir adoración, guarda silencio, porque sus pequeños están gritando desde su habitación. Esto no hace grande la figura del hombre. Esto no hace grande y no levanta el ego de los hombres, ¿verdad? Que al ser tan campeones, ¿cierto? Al ser tan necesitados por Dios, Dios va corriendo por nuestros caprichos. Sino que esto hace grande, hermano, la figura de Dios. Un Dios de toda gracia, de toda misericordia, que sin tener el por qué hacerlo, va y atiende las peticiones, los ruegos, las súplicas de su pueblo. El Salmo 34:15 dice: busqué a Jehová y Él me oyó y me libró de todos mis temores. Los ojos de Jehová están sobre los justos y atentos sus oídos al clamor de ellos. Claman los justos y Jehová oye y los libra de todas sus angustias. Quiero que tu memoria recuerde lo siguiente. ¿Recuerdas ese día, hermano, cuando Dios vino a tu corazón? ¿Recuerdas tus lágrimas por tu pecado? ¿Recuerdas, hermanos, ese vacío y esa angustia que inundaba tu vida? ¿Recuerdas a Dios viniendo de forma tan real y tan potente a tu corazón y llenando tu vida de gozo por haber sido perdonado? ¿Lo recuerdas, hermano? Es el mismo Dios, hermanos,
es el que hoy dice: yo escucho tus oraciones. Dios sigue siendo tan real como cuando vino con el poder de su Santo Espíritu y transformó tu corazón y llenó tu vida de gozo, dejando atrás la tristeza. Dios sigue siendo el mismo Dios, a pesar, hermanos, de toda la gloria, de que sea 3 veces santo. Él es un Dios cercano al clamor de su pueblo. En Apocalipsis lo vemos a Dios presentado con su santidad, con su poder, con su gloria. Se ve como algo inalcanzable, algo totalmente lejano, pero no es así, hermanos. No mires estas figuras de Dios en Apocalipsis como algo ajeno, como un Dios diferente al que un día vino y transformó tu corazón. Él es cercano a su pueblo, está atento a sus súplicas, pues ama a su pueblo y Él se complace en bendecirnos, en escuchar y atender nuestras peticiones. Sus pequeños están en peligro, han llamado a su Padre angustiados y su Padre bueno, tierno y fiel va en su ayuda. Gloria a Dios, hermanos. Gloria a Dios, hermanos. Él tiene sus ojos sobre ti para cuidarte. Su mirada jamás deja de estar puesta sobre cada paso que tú das. Jamás. Jamás, hermanos. Y no es, ojo con esto, hermanos, los ojos de Dios no están puestos sobre tu vida para buscar un momento en el cual tú peques y Él pueda poner su pie sobre ti, para hacerte sentir frustrado porque no puedes con tu pecado. Los ojos de Dios no están puestos sobre tu vida para humillarte cada vez que caes y cada vez que ese maldito pecado gana una batalla en tu vida. Los ojos de Dios, hermanos, están puestos sobre tu vida para bendecirte, para consolarte, para cuidarte. Bendito sea el Señor, hermanos. Bendito sea el Señor. También este silencio es provocado por nuestro segundo punto, la obra de Cristo. Al abrir el sello y al interceder por nosotros, sus santos. Las oraciones de todos los santos, hermanos, de todos los tiempos, están sucias. Lo repito, las oraciones de todos los santos, de todos los tiempos, son oraciones sucias. Al leer nuevamente estos 2 versículos, hermanos, podemos notar que el ángel se le dio mucho incienso para ser añadido a las oraciones de todos los santos, las cuales se encuentran en un recipiente delante del altar de Dios, del trono de Dios. Esto es un simbolismo. No debemos imaginar que Dios tiene un recipiente con todas nuestras oraciones. Es un simbolismo y podríamos hacer la misma similitud con nuestra bandeja de entrada en nuestros correos electrónicos. Dios tiene todas las oraciones en un lugar especial. Sin embargo, hermanos, aquí tenemos algo maravilloso, que simboliza también, o lo simboliza también, el incienso sobre el altar en el pueblo de Dios en el Antiguo Testamento. Éxodo 30, versículos 1 y 8 dice: harás asimismo un altar para quemar el incienso de madera de acacia lo harás. Habla de las medidas, ¿cierto? Habla de algunas especificaciones, y el versículo 6 dice: y lo pondrás delante del velo que está junto al arca del testimonio, delante del propiciatorio que está sobre el testimonio, donde me encontraré contigo. Y Aarón quemará incienso aromático sobre él. Cada mañana cuando aliste las lámparas lo quemará, y cuando Aarón encienda las lámparas al anochecer, quemará el incienso. Rito perpetuo delante de Jehová por vuestras generaciones. Cuando el sacerdote entonces ofrecía a Dios sacrificio, él encendía el incienso en el lugar que Dios había designado, en las mañanas y en las noches. Y es algo perpetuo, constante. Así entonces nuestras oraciones, hermanos, deben ser realizadas de manera frecuente a Dios, teniendo la certeza de que Él nos está escuchando. Tal cual el sacerdote elevaba el incienso a Dios, quemándolo en el templo, nuestras oraciones deben ir a Dios día y noche,
durante todo el día. Esto no nos habla de una medida exacta, nos habla de que constantemente debemos estar levantando nuestras oraciones al Señor, y como vemos en los versículos anteriores, Dios nos escucha. Dios nos escucha. El mismo rey David dice en el Salmo 141, versículos 1 y 2, Jehová, a ti he clamado, apresúrate a mí, escucha mi voz cuando te invocare. Suba mi oración delante de ti como el incienso, el don de mis manos como la ofrenda de la tarde. El Padre ama a sus hijos, y cuando ellos están desesperados y claman, Él los escucha y atiende sus súplicas por amor. Cada vez que tú oras, debes recordar esto, que tus oraciones suben a Dios como incienso, ¿cierto? Y Dios te va a escuchar, porque Dios te ama. Pero, ¿cómo es posible que Dios mantenga oraciones imperfectas de todos los tiempos y además las atienda, siendo Él santo, totalmente puro, y su pueblo un pueblo terrenal, imperfecto y titubeante? ¿Cómo es posible que Dios, a su presencia en la gloria, lleguen nuestras oraciones si tú y yo sabemos que somos pecadores? Porque en Cristo somos llamados santos. Dice el texto que las oraciones de los santos, este nombre es importante porque no dice que son las oraciones de sus hijos, no dice que son las oraciones de sus embajadores, no dice que son las oraciones de sus amados, no dice que son las oraciones de sus elegidos. El texto enfatiza la palabra santo. Son las oraciones de los santos las que suben a Dios. A ver, estos santos oran al Señor y estas oraciones suben a Dios, están reservadas en un lugar especial por Dios. Pero también se dice el texto, que al ángel aparte se le dio mucho incienso para ser añadido a estas oraciones. Y aquí hay un principio, y aquí está Cristo, hermanos, aquí está Cristo. Sin Cristo, hermanos, todo esto es pérdida. Porque aquí está Cristo, dice, somos santos gracias a Cristo Jesús, a su sacrificio en la cruz del Calvario. Dice la palabra que en Él somos santificados, y lo voy a leer textual, 1 Corintios 1:2, a los santificados en Cristo Jesús, Efesios, a los santos y fieles en Cristo Jesús, Filipenses, a todos los santos en Cristo Jesús, Colosenses, a los santos y fieles hermanos en Cristo Jesús. Tenemos un pueblo santificado por Dios gracias a Cristo Jesús. Existen entonces muchos más textos en donde podemos ver esta realidad. Podemos ver que a nosotros, quienes en otro momento éramos rebeldes, incrédulos, totalmente alejados de Dios, gracias a Cristo Jesús se nos llama los santos de Dios. Sin embargo, hermanos, a pesar de ser santos ante Dios, seguimos pecando, ¿o no? Seguimos pecando. Seguimos cayendo en nuestras oraciones incluso. Estas oraciones que suben a la presencia de Dios, suben desde la tierra hacia el Señor. No estamos todavía al nivel del cielo, todavía estamos en la tierra. Y eso nos debe recordar que todavía somos imperfectos. Entonces nuestras oraciones son impuras y un Dios santo no puede tolerar ni siquiera la más mínima muestra de impureza. Dice A.W. Pink en su tan conocido libro Los atributos de Dios: porque Dios es santo, es completamente imposible que acepte a las criaturas sobre la base de sus propias obras. Una criatura caída podría más fácilmente crear un mundo que hacer algo que mereciera la aprobación del que es infinitamente puro. ¿Pueden las tinieblas habitar con la luz? ¿Puede el Inmaculado deleitarse con los trapos de inmundicia? Lo mejor que el hombre pecador puede presentar está contaminado. Un árbol corrompido no puede producir buen fruto. Si Dios considera justo y santo aquello que no lo es, se negaría a sí mismo y envilecería sus perfecciones. Y no hay nada justo ni santo si tiene la menor mancha contraria a la naturaleza de Dios.
Pero bendito sea su nombre, porque lo que su santidad exigió, ojo con esto, lo proveyó su gracia en Cristo Jesús, Señor nuestro. Cada pobre pecador que se haya refugiado en Él es acepto en el amado. Efesios 1:6, y cierra la cita pin con un aleluya. Aleluya, hermanos. Si no fuera por Cristo, hermanos, nada de lo que hoy puedes disfrutar, hablando espiritualmente, podrías hacerlo. Dios no tendría por qué escucharte. Cristo, entonces, para terminar este punto, es nuestro incienso, nuestro mucho incienso. Acá está Cristo. Nuestras oraciones se ven ensuciadas por nuestros pensamientos alejados a lo que estamos diciendo con nuestra boca, también por la envidia con la cual en muchas veces oramos, también por peticiones imprudentes, y también en muchas ocasiones nuestro corazón está lleno de amargura. Y nuestras oraciones, por lo tanto, se ven ensuciadas, se ven manchadas por nuestro pecado. Y esto debería ser rechazado por Dios. Pero, gracias, y única y exclusivamente gracias a Cristo Jesús, nuestras peticiones son purificadas, son limpiadas y escuchadas por el Santo Dios. Amén. El texto dice, hermanos, y quiero que veamos a Cristo aquí, que se le dio mucho incienso para ser echado a las oraciones de los santos. Esto simboliza a Cristo intercediendo por nosotros. Cada vez que un santo eleva una oración mediante los méritos de Cristo Jesús, esa oración es aceptada por el Padre y sube a su nariz como una agradable ofrenda de incienso. Es todo lo que simboliza este mucho incienso. El Salmo 141, versículo 1-2 dice: ¿quién es el que condenará? Cristo es Romanos 9:34. ¿Quién es el que condenará? Cristo es el que murió, más aún el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. Cristo intercede por nosotros. Cristo es nuestro mucho incienso. Nuestras oraciones sucias llegan a la nariz de Dios como un aroma perfecta y agradable gracias al incienso que es Cristo Jesús. Bien, hermanos, de ninguna manera entonces debemos creer que nuestra bondad más la bondad de Cristo sumadas hacen una super bondad y así llega al Señor. Nunca debemos creer que la parte completa de nosotros se suma a la parte completa de Cristo y hacemos un producto perfecto para que Dios lo acepte. Lo que debemos entender es que nuestras oraciones, a pesar de ser santos, nuestras oraciones están infectadas, están sucias totalmente, pero Cristo las hace perfectas, las limpia y las presenta a Dios. Las oraciones entonces del pueblo de Dios ahora son perfectas, Entonces, ¿por qué Dios, el Santo Señor, que vimos desde el capítulo 4 hasta el capítulo 7, quien está siendo alabado con gran gloria, con gran alabanza en los cielos, ¿por qué se digna guardar silencio? Porque sus hijos están suplicando y pidiendo de su ayuda. Y Él escucha esto gracias a que Cristo Jesús intercede por nosotros. Tercer punto, la soberanía de Dios y las oraciones de su pueblo. Dice Apocalipsis, vamos a leer nuevamente desde el 1 hasta el 5, del capítulo 8. Cuando abrió el séptimo sello, se hizo silencio en el cielo como por media hora, y vi a los 7 ángeles que estaban en pie ante Dios, y se les dieron 7 trompetas. Otro ángel vino entonces y se paró ante el altar con un incenciario de oro, y se le dio mucho incienso para añadirlo a las oraciones de todos los santos sobre el altar de oro que estaba delante del trono. Y de la mano del ángel subió a la presencia de Dios el humo del incienso
con las oraciones de los santos, y el ángel tomó el incenciario y lo llenó del fuego del altar y lo arrojó a la tierra, y hubo truenos y voces y relámpagos y un terremoto. Y un terremoto. Dios, hermanos, y este punto se encuentra, y lo quiero tocar porque es importantísimo, se encuentra también en nuestro texto. Dios es soberano. Amén. Creemos que Dios es soberano, ¿cierto? Creemos que Él hace como quiere, cuando quiere. Ni siquiera un pajarillo cae a tierra sin que Él lo permita. Nuestro Dios hace lo que quiere, según el Salmo 115 y el Salmo 135. Dios hace todas las cosas según el designio de su voluntad, dice Efesios 11, y Él salva a quien quiere. No depende de lo que los hombres podamos hacer, dice Romanos capítulo 9. Dios es soberano en todo, en la salvación. Dios es soberano. Dios ha decretado que las cosas sean de una cierta forma, y nosotros, nuestra voluntad no va a poder doblar y no va a poder cambiar lo que Dios ya decretó. Los decretos de Dios son perfectos. Dios es soberano. Y cuando llegamos a este entendimiento, hermanos, vienen preguntas a nuestra mente como la siguiente: si Dios es soberano, si Él ya sabe lo que va a ocurrir, ¿por qué yo debo orar? Si Dios es soberano, si Dios ya decretó absolutamente todo, ¿por qué yo debo evangelizar? ¿Por qué? Es una crítica que se nos hace a nosotros, a quienes creemos y levantamos esta bandera, porque la palabra lo enseña así, ¿cierto? Dios es soberano y Dios hace como quiere y salva a quien Él quiere. Entonces, ¿por qué oras? Entonces, ¿por qué predicas el Evangelio si Dios va a salvar a sus escogidos? Son sus escogidos, Él los va a salvar. ¿Por qué gastas tiempo en predicar? O mejor, no lo hagamos, no oremos ni prediquemos, pues Dios es soberano y Dios va a hacer su obra como y cuando Él quiere. Sin embargo, Dios es soberano en los fines, podríamos llamar sus decretos, ¿cierto? Dios es soberano en los fines, en sus objetivos, pero también Él es soberano en los medios que ha de ocupar para que estos se lleven a cabo. Dios es soberano entonces en los fines, en sus decretos, pero también Él ha decretado los medios que va a utilizar para que sus objetivos se lleven a cabo. Jeremías 29, 10, 14 nos presenta un caso dentro de la palabra de Dios. Se ha entregado una profecía al pueblo de Dios, ¿cierto?, a través del profeta Jeremías, y esta es que a los 70 años, cuando se cumpla el cautiverio babilónico, el pueblo de Dios volvería a Jerusalén. Jeremías 29, 10, 14. Porque así dijo Jehová: cuando en Babilonia se cumplan los 60 años, yo visitaré y despertaré sobre vosotros mi buena palabra para haceros volver a este lugar. Versículo 12: entonces me invocaréis y vendréis y oraréis a mí, y yo os oiré, y me buscaréis y me hallaréis, porque me buscaréis de todo vuestro corazón. Al final del versículo 14 dice: y os haré volver al lugar de donde os hice llevar. Dios hizo esta obra con el pueblo de Israel, ¿cierto? Los llevó al cautiverio en Babilonia. Pero Él dice que yo los traeré también desde ese cautiverio a Jerusalén nuevamente. Y después vemos a Daniel. En el capítulo 9 habían pasado cerca de 66, 67 años, dicen algunos eruditos. Y dice que Daniel, leamos, dice: en el año primero de Darío, hijo de Asuero, de la nación de los Medos, que vino a ser rey sobre el reino de los caldeos en el año primero de su reinado, yo, Daniel, miré atentamente en los libros el número de los años de que habló Jehová al profeta Jeremías, que habrían de cumplirse las destrucciones de Jerusalén en 70 años. ¿Y qué hizo Daniel? Y volví mi rostro a Dios el Señor, buscándole en oración y ruego, en ayuno, cilicio y ceniza, y oré a Jehová mi Dios, e hice confesión diciendo: ahora, Señor, Dios grande,
digno de ser temido, que guardas el pacto y la misericordia con los que te aman y guardan tus mandamientos. ¿Qué ha ocurrido entonces? Daniel, estudiando la palabra de Dios, entiende que el tiempo ni siquiera se había cumplido. Dice que el tiempo está cerca para que ellos vuelvan a su tierra. El tiempo cerca ni siquiera se había cumplido. Pero Daniel, ¿qué hace, hermanos? Se sienta, dice el versículo 4, ¿cierto? Y dice que alegría, el día llegó, el tiempo se cumplió y esperemos hasta que Dios soberanamente nos lleve a Jerusalén. No es lo que Daniel dice. Daniel no dice, bueno, yo soy reformado, creo en la soberanía de Dios, en los decretos de Dios, su palabra lo dice, entonces voy a esperar a que esto se cumpla. No es lo que Daniel hace. Daniel cumple con la palabra de Dios que le había dado al profeta Jeremías cuando dice, me buscaréis y me hallaréis porque me buscaréis de todo corazón. Lo que Daniel hace, hermanos, es lo que tú y yo debemos hacer. Se pone a orar al Señor para que el Señor cumpla lo que Él ya había manifestado en su palabra. Y ese es un entendimiento claro y correcto de lo que es la soberanía de Dios. Dios es soberano, pero Él cumple sus planes a través de nuestras oraciones. Él se ha dignado y le ha placido incluirte a ti y a mí, en sus planes eternos. Imagínate lo que eso significa, hermano. Tenemos otro ejemplo, y voy a ser breve, hermano, porque el tiempo ya se está agotando, pero tenemos otro ejemplo, y es sobre la soberanía de Dios en la salvación. Dice Romanos 10, dice, porque todo aquel que invocar el nombre del Señor será salvo. ¿Cierto? Pregunta, ¿puede alguien ser salvo sin invocar el nombre del Señor? No. ¿Y los escogidos de Dios? Si son escogidos, Dios es soberano, Dios va a salvar a sus escogidos. ¿Puedes, escogido, ser salvo sin invocar el nombre del Señor? No, absolutamente no. Porque Dios efectivamente ha decretado salvar a sus escogidos, pero el versículo 14 del mismo capítulo 10 de Romanos nos dice lo siguiente: ¿cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo irán sin haber quien les predique? Hermanos, tú y yo, hermanos, tenemos una parte importante en la soberanía de Dios. Los decretos de Dios están establecidos detalladamente, no los conocemos, pero la palabra nos dice que tú y yo somos los medios por los cuales Dios va a llevar a cabo sus propósitos. Tú podrías decir, yo me quedo sentado, Dios los va a salvar igual, ¿cierto? Va a haber otra persona, hermanos, que obedientemente, tal cual lo hizo en humildad Daniel, sabiendo que Dios lo iba a liberar igual, va a haber otro hermano o otra hermana que va a salir, que va a predicar, que va a orar. Cuando tú, hermano, te encierras en tu cuarto, te encierras en el baño de tu oficina, cuando tú oras en la mesa de tu casa, cuando tú estás a sola con Dios, hermanos, Dios está llevando a cabo sus propósitos por medio de un hombre y una mujer tan simple como tú y como yo. Gloria a Dios, hermanos. Gloria a Dios. Volviendo a Apocalipsis, después de que nos fuimos, ¿verdad? Volvamos a Apocalipsis. ¿Qué dice la palabra de Dios en Apocalipsis? Dicen que las oraciones de los santos, tus oraciones, mis oraciones, las oraciones de los santos de todos los tiempos, han llevado a Dios a responder esto, ¿cierto?, con juicios sobre la tierra. El medio que Dios ocupa claramente en este capítulo son tus súplicas, mis súplicas, las de la iglesia de Dios a lo largo de toda la historia, para llevar a cabo sus juicios sobre la tierra. Yo quiero animarte a orar. La palabra de Dios no te manda a orar. El Señor Jesús en el libro de Lucas no dice, deben orar. Él da por hecho que el cristiano ora. Él dice, cuando ustedes oren, háganlo así. El cristiano, dice el Señor Jesús, ora. Es tan natural como respirar. Así debemos ver nosotros la oración, y mayormente ahora entendiendo que estas oraciones son escuchadas por un Dios santo gracias a Cristo Jesús. Tus oraciones, hermanos, se suman a las oraciones de Abraham, de David,
de Pablo, de Pedro, de John Hus, de Martín Lutero, de Juan Calvino, de Jonathan Edwards, de Spurgeon. Tus oraciones y las mías se suman a las de los grandes hombres de Dios durante toda la historia y están ante el trono de Dios, en el altar de Dios, gracias a la obra de Cristo, siendo respondidas por Dios. Gloria a Dios. Gloria a Dios, hermanos. Punto cuarto y final. Las respuestas de Dios. Las respuestas de Dios. Y de la mano del ángel, versículo 4 y 5, y de la mano del ángel subió a la presencia de Dios el humo del incienso con las oraciones de los santos. Y el ángel tomó el incenciario y lo llenó del fuego del altar y lo arrojó a la tierra, y hubo truenos, voces, relámpagos y un terremoto. ¡Wow! ¿Se dan cuenta lo que provocamos? ¿Se dan cuenta de lo que provoca el pueblo de Dios? Esto es una causa, y lo vamos a ver ahora, pero no es una causa, perdón, es el efecto de una causa. La causa es la oración, y el efecto son los juicios de Dios sobre la tierra, que, ojo, vienen también gracias a que el reino de Dios se va a instaurar de manera visible y completa. El primer punto entonces de nuestro último título, o de nuestro último gran punto, pero es el fuego sobre la tierra. La ofrenda de incienso es aceptada solo gracias a Cristo Jesús, quien ha intercedido por su pueblo, y Dios ahora se dispone a responder. Sin embargo, ocurre algo que también a simple vista, y si lo leemos de manera rápida, nos llama la atención y nos parece extraño. Vamos a hacer una recapitulación. Después de este Dios que está recibiendo alabanzas, adoraciones de todo ser que está sobre los cielos, con palmas en sus manos y alabanza, diciendo: Santo, Santo, Santo es el Señor, gloria sea al Dios, ¿cierto? Santo, en fin. Hay un silencio porque Él ha escuchado a sus hijos clamar, y los ha escuchado gracias a la obra de Cristo Jesús. Pero ocurre algo extraño. Llega nuevamente este octavo ángel, toma fuego del altar y lo lanza sobre la tierra. Lo lanza sobre la tierra. ¿Y a qué se debe la acción de este ángel? Se debe claramente, hermanos, claramente, a que Dios ha inhalado el incienso, le ha parecido agradable, perfecto, y va a responder entonces estas peticiones que ha hecho su santo pueblo. Punto número 2, la respuesta de Dios y las peticiones. Si notamos cuál es la respuesta de Dios, podremos saber entonces cuál fue la petición de su pueblo. Repito, Él responde algo. La respuesta la tenemos clara. Ahora, esa respuesta es perfecta, gracias a que la petición fue perfecta por medio de Cristo. ¿Y cuál fue esa petición? Tal cual decía, para saber cuál es la petición, por lo que tú y yo debemos seguir orando hoy en día también, debemos ver cuál es la respuesta a esa petición. Y la respuesta es fuego del altar que es arrojado a la tierra, truenos, voces, relámpagos y un terremoto. No quiere decir esto, hermanos, que nosotros vayamos a nuestras casas a pedir al Señor que traiga fuego, que traiga relámpago y que traiga un terremoto a la tierra. Lo que acá ocurre, hermanos, es que tus oraciones, cada vez que tú has pedido, venga tu reino, hágase tu voluntad sobre la tierra como la haces también en el cielo, cada vez que tú has hecho esa oración, sin darte cuenta, hermanos, estás pidiendo que el reino invisible actualmente de Dios se haga visible sobre la tierra. Y eso, por lógica, trae destrucción a todo a quien ha rechazado el nombre de Cristo Jesús. Cada vez que tú has pedido que el reino de Dios se establezca sobre la tierra, has pedido también por juicio sobre los incrédulos. Es algo que no se puede separar. Es algo que no se puede separar. Señor, sálvanos. Amén.
Pero ¿y qué pasa con quienes no desean ser salvados, con quienes han escupido la cruz de Cristo? Recibirán también su parte. El Salmo 18 nos puede ayudar un poco en esto y quiero que lo podamos leer porque también es bastante claro. Salmo 18 desde el versículo 6 al 15 dice: en mi angustia invoqué a Jehová y clamé a mi Dios. Él oyó mi voz desde su templo y mi clamor llegó delante de él a sus oídos. La tierra fue conmovida y tembló y se conmovieron los cimientos de los montes y se estremecieron porque se indignó él. Humo subió de su nariz y de su boca fuego consumidor. Carbones fueron por él encendidos. Inclinó los cielos y descendió y había densas tinieblas debajo de sus pies. Cabalgó sobre un querubín y voló sobre las alas del viento. Puso tinieblas por su escondedero y por cortina suya alrededor de sí, oscuridades de aguas, nubes de los cielos. Por el resplandor de su presencia sus nubes pasaron, granizo y carbones ardientes. Tronó el cielo en los cielos Jehová, y el Altísimo dio su voz, granizo y carbones de fuego. Envió sus saetas y los dispersó, lanzó relámpagos y los destruyó. Entonces aparecieron los abismos de las aguas y quedaron al descubierto los cimientos del mundo. A tu reprensión, oh Jehová, por el soplo del aliento de tu nariz. ¿Qué tenemos acá, hermanos? ¿Qué tenemos acá? David, angustiado por sus enemigos, levanta una oración al Señor y vemos la consecuencia de esa oración. Vemos al Padre tierno y amoroso, cuidando a su pueblo, pero juzgando a los malos. Y eso, hermanos, es el Apocalipsis en resumen. Vemos cómo este Dios es amoroso con su pueblo, lo cuida, lo anima, lo incentiva, lo consuela, pero también vemos cómo este mismo Dios, que ama con todas sus fuerzas a seres imperfectos como tú y como yo, con todas sus fuerzas, así nos ama el Señor, también con todas sus fuerzas derrama sus juicios sobre la tierra. Esto no es más, hermanos, que la misma petición del Señor Jesús en Lucas 12:49. Él dice: he venido a traer fuego sobre la tierra. La Biblia, la NBI, nueva versión internacional, dice: he venido a traer fuego sobre la tierra, como quisiera que ya estuviese encendido. Como quisiera, dice el Señor, que ya estuviese encendido. ¿Era un pirómano el Señor? No. El Señor quería sacar a sus hijos, ¿verdad? Proteger a sus hijos, pero Él sabía que venía el fuego de Dios sobre quienes rechazan su nombre. Wow. Vamos a terminar entonces, hermanos. El Señor, para terminar, al igual que se presenta en Sinaí a Moisés, en Éxodo 19, 10, 16, se presenta ahora en este capítulo, con truenos, con relámpagos, con fuerte voz, con un terremoto. Es un Dios santo que viene a juzgar a todo aquel que ha rechazado a Jesucristo. Y aquí toman sentido ahora las trompetas que veíamos en los primeros versículos. Las trompetas ahora van a empezar a sonar. Conclusiones. Dios recibe todas las oraciones de sus hijos durante toda la historia de la iglesia. Dios en su santo templo da atención a las súplicas de sus hijos, guardando o haciendo o llamando a que haya silencio en el cielo para poder atender a sus pequeños. Gracias a la obra de intercesión de Cristo como sacerdote, nuestras peticiones son aceptadas por Dios. Cristo las purifica, limpiando todas nuestras faltas. Dios responde con agrado a nuestras peticiones y esta respuesta viene de manera intrínseca también con juicio sobre la tierra. Hermanos y hermanas, no dejemos de orar. No dejemos de orar. Sobre todo ahora que entendemos que Dios nos escucha y que este Dios que lo vemos de manera tan despampanante, con tanta solemnidad que de hecho la tiene, y debemos venir con reverencia ante Él, también es un Dios cercano que atiende nuestras oraciones. No dejemos de orar. A pesar de que entendamos de que Él tiene todo, de que
para llevar a cabo sus planes, eres tú y también soy yo. Y por último, hermanos, gracias, hermanos, demos a Cristo Jesús. Gracias demos a Cristo Jesús, porque podemos venir libremente ante la presencia de Dios, libremente del Señor, en los méritos de Cristo, y sabemos que Él va a responder todas nuestras peticiones. Una la responde rápido, en otras se tarda un poco, algunas nos va a decir que no, y otras va a decir que sí, pero no todavía. Que sí, pero no todavía. Por último, hermanos y hermanas, y amigos y amigas, si aún no eres salvo, y como dijo el pastor Sugel Michelin en la conferencia, y quiero que por favor pienses en esto, quiero citar lo que él dijo. No estamos preguntando si tú levantaste alguna vez la mano para repetir una oración, si te hicieron pasar adelante o si te hicieron seguir 3 pasos para poder ser amigo de Cristo. No. Y tú decidiste que Cristo fuera tu amigo porque si no él iba a quedar muy triste. No estoy preguntando eso, hermanos. Yo estoy preguntando, tal cual lo decía el pastor, ¿alguna vez el poder del Espíritu Santo ha transformado tu corazón de tal forma que entiendas que eres un ser despreciable ante Dios y que necesitas de Cristo Jesús para poder ser aceptado por Él y librado de estos juicios? Si aún no lo eres, amigo y amiga, yo te invito a que cierres tus ojos, quizás acá, quizás en tu hogar, y que tú puedas ir al Señor en oración y suplicar por tu alma, suplicar por tu vida, suplicar para que Él perdone tus pecados y para que Él cumpla sus promesas, porque dice la palabra de Dios que Él no vino al mundo a condenar al mundo, sino para que el mundo fuera salvado por medio de Él. Oremos, hermanos. Padre Santo, bendito sea tu nombre, Señor. Padre Santo, bendita sea tu palabra, Señor. Cuán glorioso es saber, Señor, que el mismo Dios que un día vino tan real, Señor, a nuestros corazones y nos transformó y nos perdonó, es el mismo Dios que nos escucha desde su santo trono. Cuán precioso es saber esto, Señor. Cuán precioso es saber, Padre Santo, de que tú eres un Padre tierno, que tú te complaces en bendecirnos, Señor. Padre, ayúdanos, Señor, a buscarte, tal cual lo hizo Daniel, Señor. Independientemente de saber lo que sucedería conforme a tu palabra, ayúdanos, Señor, a entender que debemos ir a ti en oración, porque tú también has decidido, Señor, glorificarte en medio de tu pueblo, Señor. Padre, gracias por Cristo Jesús, quien abre los sellos, Señor, y quien perfecciona, Señor, quien hace pura, Señor, quien limpia nuestras faltas, Señor, nuestra suciedad, y gracias a Él podemos estar libremente ante tu presencia, y tú nos escuchas, Señor. Santo Padre, te pedimos para que tú puedas, a través de tu Santo Espíritu, confrontar nuestra vida con tu palabra, la cual fue expuesta el día de hoy, para que tú nos puedas ayudar a amarte, Señor, a glorificarte como tú lo deseas, Señor. Y que tú también, Señor, en tu palabra, y con fe lo decimos, Señor, porque tu palabra es poderosa, Señor, pueda cambiar, Señor, el corazón de quien aún no es salvo, Señor. Y que para ese glorioso día, Señor, que tanto anhelamos, Señor, y como dice también Juan en Apocalipsis, lo deseamos y decimos, ven, Señor Jesús, podamos ser contados dentro de la multitud de quienes están vestidos de ropas blancas, adorando y disfrutando de la presencia de Dios para siempre, Señor. Y no, Señor, dentro de quienes van a ser juzgados por haber rechazado tu nombre. Gracias por esta oportunidad, Señor, de venir a ti, de arrepentirnos, Señor, y de poder recibir tu gracia y tu misericordia. Bendice tu palabra y bendice a esta iglesia en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Amén.
就